El 6 de noviembre, es decir, en un mes, dentro de un mes y 3 días, habrá elecciones, 2 meses, ¿no? Claro, estamos en septiembre, Eso es, en 2 meses. Exactamente en un par de meses. Exactamente en un par de meses. En 2 meses y 3 días habrá estas elecciones legislativas donde se va a renovar la totalidad de la Cámara, que tiene 435 escaños, y más o menos un tercio de los 100 escaños del Senado. En esta ocasión se van a elegir 35 de los 100 senadores. Muy bien, según las encuestas, podría ocurrir que la oposición del Partido Demócrata recupere las mayorías en la Cámara. Actualmente las mayorías en ambos organismos las tiene el Partido Republicano, el partido que apoya al presidente Donald Trump. Sería importante esto, entre otras cosas, porque el resultado va a ser importante porque influiría en la segunda mitad del mandato de Trump. Estas son las elecciones de medio término, a él le quedan 2 años, es decir, estamos lo que aquí en España se conoce muy comúnmente como en el ecuador del mandato del presidente Trump. En el periódico The Washington Post, Dan Valls, un periodista muy prestigioso, formula una serie de preguntas y da una serie de respuestas en donde en cierto modo apunta que los demócratas sí puede que recuperen la Cámara de Representantes. Pero, insisto, se hace una serie de interrogantes. Dice, por ejemplo, que los demócratas para recobrar las mayorías en la Cámara tienen que recuperar 23 escaños de los 435. Según una página web, The Cook Political Report, hay 38 de estos escaños en disputa donde los demócratas podrían ganar. Por otro lado, dice que casi siempre en las elecciones de medio término gana el partido de la oposición, sobre todo en el primer mandato de un presidente. En este caso estamos en el primer mandato de Trump, no sé si habrá 2, y sobre todo si el índice de aprobación del presidente está por debajo del 50%. Trump lo tiene, para la página web Real Clear Politics, en el 42%, haciendo un cómputo. Dice también que hay algunas regiones donde están en juego escaños de la Cámara, en donde hay mayorías demócratas, como por ejemplo en California, ahí se están jugando 7 de estos escaños. Y resumiendo más, también se pregunta Dan Valls qué va a pasar si antes de las elecciones de medio término se conoce la investigación Robert Mueller, el fiscal especial, que está averiguando qué pasó finalmente con la influencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses. Y para rematar, menciona Valls que estamos en el año de la mujer, después de la campaña del Me Too, y de que se ha conocido, ha habido muchas consecuencias de esa campaña, y menciona que ha habido 476 mujeres como candidatas a la Cámara, es decir, muchas más que antes. La última vez hubo 298, y la mayor parte de las mujeres, el 66%, desaprueban a Trump. Dicho todo esto, ¿cree usted que los demócratas vayan a recuperar en la Cámara de Representantes, o eso no es tan fácil como lo pinta aquí Dan Valls? Nada es fácil en un panorama polarizado y volátil como en el que estamos en la campaña americana. En estos 2 meses que faltan para las elecciones, el presidente, cuyo nombre no figura en las papeletas, se implica muy personalmente. 40 intervenciones va a tener. Son una barbaridad de actos públicos para unas elecciones de medio mandato. Por lo tanto, está la cosa sin decidir. Si hubiera que apostar, es más fácil que haya un avance notable, un avance importante de los demócratas en la Cámara de Representantes. Los dos, y no salvo intervención estelar de Mueller, que no hay que descartar, no tanto por lo que a nosotros nos llega, no porque a la gente le parezca mal la grosería del presidente con McCain, no por el lío de la injerencia rusa en las elecciones, no, estas son otras elecciones, son elecciones que dependen de las circunscripciones, no. Hay 2 asuntos fundamentales que juegan a favor de los demócratas. Uno, hay más escaños en juego en el campo republicano. Algunos porque se retiran, es decir, ya no hay uno que busca continuar, que teóricamente lo tiene más fácil, es gente nueva. Entonces hay más, pasa al revés en el Senado. En el Senado, de los 35, hay más escaños demócratas en juego. Por lo tanto, es más probable que el Senado continúe en manos republicanas. Pero en la Cámara se juegan más los republicanos, 1. Y 2, lo que señalabas antes, lo que señalaba el Washington Post. Lo normal, si es que hay algo normal, es que las primeras elecciones, 2 años después de la Casa Blanca, se vote críticamente contra la Casa Blanca. La base demócrata se supone que está utilizando el anglicismo energizada, sí, es decir, entusiasmada. Se supone que eso va a contar. El índice de aprobación del presidente es importante, pero no tanto. Un 42% tampoco está tan mal. Y sobre todo, ¿cuál es el índice de aprobación del presidente entre sus votantes? Bueno, probablemente está por el 70%. Sí. Por lo tanto, ese bloque sigue firme. Yo creo que si los demócratas
demócratas. Olvidan de lo que en mi opinión fue su pecado original hace 2 años, que es desatender el respaldo a la candidata demócrata, puesto que ellos venían del otro candidato, de Bernie Sanders. Si superan ese pecado original y votan a los candidatos demócratas de manera decidida, va a haber reconquista demócrata de la Cámara. Es un poco pronto para decirlo, pero no está tan lejos. 23 escaños no es tanto. E iremos entonces a una presidencia mucho más animada, mucho más interesante. El presidente no podrá hacer ya lo que quiera, empezará a volver a oírse hablar del impeachment, el fiscal Mueller empezará a arrojar resultados. Todo será mucho más animado, o sea que, en fin, no sé si hay que hacer apuestas o no, pero da la impresión, vamos a esperar a que avancen un poco unas semanas la campaña, da la impresión de que todo está a favor de que los demócratas hagan grandes avances en la Cámara de Representantes. Yolanda Bacar. Sí, efectivamente, en el Senado, de los 35 asientos en juego, únicamente 9 están en manos de los republicanos, y como curiosidad, a mi modo de ver, también leí ayer en el Washington Post que Bernie Sanders es uno de los 26 senadores demócratas cuyo escaño está en juego en estos momentos. El Senado, efectivamente, como señala José Manuel, parece ser que no despierta grandes esperanzas en las filas demócratas por una serie de motivos, ¿no? Motivos de tradición, etcétera, pero básicamente porque el número de escaños en juego no es relevante a nivel de posible cambio según las encuestas. La batalla efectivamente está en la Casa de Representantes, de House of Representatives, o sea, la Cámara, efectivamente. Y en el Washington Post también comentaban que los demócratas necesitan levantar al menos 23 escaños en la Cámara de los Demócratas para poder otra vez en algún momento tener una mayoría en esta Cámara y poder hacer frente a la política del presidente Trump. Y como también señalaba José Manuel, la tendencia histórica siempre ha sido que en estas elecciones de medio término, midterm elections, el presidente que lleva 2 años en el poder acuse un desgaste y en estas elecciones sufra una bajada en votos el partido que lo lleva al poder. También, efectivamente, por circunscripciones se han hecho encuestas y también habría una mayoría favorable a los demócratas. Pero también lo decía este artículo del Washington Post que tú comentabas, Juan Carlos, que analizar con una perspectiva histórica o de tendencia a lo que sucede actualmente en Estados Unidos es bastante arriesgado en una situación tan singular como la que existe actualmente en Estados Unidos, con un presidente tan singular como el presidente Trump. El votante del presidente Trump, más que del Partido Republicano, porque el presidente Trump, digamos, ha eclipsado incluso al propio partido que lo llevó al poder, es muy particular, muy movilizado, muy fanatizado en cierto modo también, ¿por qué no decirlo? Con lo cual, todas las previsiones actuales pienso que son un albur realmente, ¿no? Es un poco arriesgado hacer previsiones en este panorama, en este contexto. Muy importante efectivamente que a los candidatos que existen se les agrupe y no haya esa polarización que hubo con Hillary Clinton, incluso dentro de los demócratas, y toda la beligerancia que hubo por parte de Bernie Sanders, incluso cuando perdió las primarias. Pero bueno, no hay que confundir deseos con realidad. Intentemos ser realistas y a ver qué pasa el día 6 de noviembre, cruzando los dedos, pero no me atrevería realmente a hacer un pronóstico. Evidentemente el columnista del Washington Post tiene muchísimos más datos y muy rigurosos, pero él también apuntaba a esto, ¿no? Que es una situación muy particular.